amigos de la Fundación y seguramente muchos que te siguen a vos. ¿Me escuchás bien ahí vos a mí? Sí, te escucho perfecto. Ah, ¿Vos? fantástico. Listo. Fantástico, de 10. Buenísimo. Bueno, como hago siempre, Gonza, a pesar de que la gente te conoce muchísimo, porque estás en los medios nacionales, radio, televisión, voy a hacer una pequeña introducción para quienes no te conocen tanto tu perfil Dale. académico. Bueno, Gonza es egresado de la UBA, de la licenciatura en Comunicación, hizo una maestría en la Universidad Austral de Políticas Públicas y recientemente, y todos nos enteramos y nos alegramos además por esa experiencia que hiciste en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? En liderazgo político, un posgrado en liderazgo político. Bueno, sos muy activo y sos un periodista político diferente, ¿no? Ya vamos a ir descubriendo en la charla. Pero bueno, quiero que arranquemos, Gonza, Dale. haciendo una pequeña introducción sobre la foto actual que ves de la Argentina, ¿no? Una descripción y un mini análisis para disparar con toda. Dale. Bueno, primero gracias por invitarme. La verdad que es un placer siempre hablar con gente que le gusta esto de pensar la política, pensar el país, ver de qué manera hacer que las cosas funcionen. Y me encanta, sobre todo, hablar con gente que piensa distinto de mí, que me puede enriquecer un poco o mucho, digo, y hablar con los que piensan igual no tiene mucho, no tiene mérito, no tiene esfuerzo, no tiene sacrificio, no tiene nada. Me parece mucho más lindo empezar a hablar con los que tienen algo para aportarte. Y la verdad que con Majo, lo digo siempre, hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, pero coincidimos siempre en las ganas de que todo funcione y que esto sea un lugar mejor, que la gente viva mejor. Así que creo que desde lo privado, las charlas que tenemos siempre, creo que nos colaboramos un montón y nos ayudamos un montón. Así que primero, gracias por eso. La foto que veo ahí es una foto compleja. Digo, yo siempre me gusta pensar una foto, no sé si decirte objetiva, porque somos seres humanos y todos tenemos una mirada cada vez que relatamos algo, pero la verdad que la foto que nos muestra el país, con sus indicadores macroeconómicos, es una foto triste, una foto mala, una foto con 40% de pobres mínimo, una foto con 7,4 de inflación en el último mes, una foto con un país que tiene 7% de desocupación, pero tiene 1.310.000 planes de potenciar trabajo, con lo cual la desocupación no es tan como se nos muestran los números. Es la foto de un país que, digamos, que tiene un montón de insolvencias institucionales, entonces, digamos, un país donde la seguridad jurídica no es moneda corriente, donde es muy difícil invertir porque tenemos un montón de impuestos, donde no tenemos certezas de lo que va a pasar ni siquiera de acá a 5 años, el año que viene. Entonces, la foto es una foto triste, está claro, si no creo que no estaríamos discutiendo tantas veces y con tanta profundidad cómo sacar este país adelante. Al mismo tiempo también, y esto lo digo siempre, lo que quizás a mí más me preocupa, porque creo que tiene que ver con la incapacidad de encontrar soluciones, es la foto de un país donde cuesta mucho ponerse de acuerdo, donde la persona que piensa distinto muchas veces es catalogada de enemigo, o es alguien a quien hay que cancelar, o con quien no me puedo sentar a conversar. Entonces eso hace mucho más difíciles las cosas. Entonces creo que la foto es una foto compleja porque creo que tenemos problemas y estamos en un punto donde si no cambiamos un poco la perspectiva con la cual venimos abordando esos problemas, la solución no va a llegar nunca y vamos a estar siempre en el mismo lugar. Así que es una foto muy compleja para mí. Mira, y te traslado esto que vos decís, algo que te escuchamos, ¿no? Preguntar siempre en estas conferencias que últimamente son muy recurrentes y que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Porque para buscar soluciones, si no tenemos un buen diagnóstico, seguramente lo que planifiquemos como políticas públicas no va a lograr resolver nada, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís con las respuestas que has recibido de distintos funcionarios, ¿no? Cuando hablas de esto, cuando vos preguntás sobre ese diagnóstico que ven en el marco del diseño de propuestas de políticas públicas, ¿no? En un contexto justamente tan complejo. Mira, a mí me preocupan esas respuestas. Trato a veces de no ser tan duro en mi juicio de las respuestas porque trato de pensar por qué me dan esas respuestas. Y a veces cuando te das cuenta por qué te dan esas respuestas, llegás al lugar en el cual tenés que empezar a pensar
en que esa gente que te está respondiendo cosas le está hablando a un público a través tuyo, y ellos muchas veces piensan que ese público con el que, digamos, se comunican a través tuyo es un público que no estaría dispuesto a tolerar determinado grado de autocrítica, o determinado grado de apertura, o determinado grado de escuchar al otro. Entonces terminan muchas veces siendo respuestas que, más que para vos, son para un público que lo que busca es ratificar su propio sesgo. Pienso en el caso del otro día de Malena Galmarini. Yo le pregunté a Malena Galmarini si ella no creía que la suba de tarifas, el aumento de tarifas, iba a impactar en el índice inflacionario, ¿no? Entonces, claro, yo trato de ponerme en la cabeza de Malena Galmarini. Malena Galmarini es una dirigente del Frente Renovador. El Frente Renovador es un espacio político que históricamente hizo gala de la lucha contra los aumentos de las tarifas. De hecho, hizo en abril de 2018 una ley especial para retrotraer las tarifas que había aumentado en su momento el gobierno de Macri, llevarlas al punto anterior al momento del aumento. Entonces, claro, ¿qué puede responder una persona que en su momento defendió eso ante la pregunta de un periodista que la está poniendo en un aprieto? Y bueno, es como que me parece que la respuesta estuvo muy mal. De hecho, se lo dije después en privado. Y si bien sigo pensando que fue pésima la respuesta, cuando vos estudiás ciencia política o políticas públicas, aprendés también un poco a conocer qué es lo que hay atrás de cada respuesta, de cada decisión política. No lo justifico, simplemente le hago una lectura política un poco, digamos, distinta, si querés, a la que puede hacer una persona que no conoce cómo funciona el Estado o la política, y entender que cometen esos errores por una razón en especial. Aún así, son errores y están mal. El tema es que parecen errores que son recurrentes, y vos mencionaste una funcionaria, pero pareciera que el resto del gabinete tiene una lógica similar, ¿no? De esto de utilizarlo, lo discursivo, una especie de relato para transformar eso, que en definitiva la gente sabe qué es lo que es, ¿no? En este caso, por supuesto, estamos hablando de la segmentación de la tarifa, pero después en otros sentidos también, ¿no? Como por ejemplo, quiénes son los responsables de la inflación, ¿no? Cuestiones que hacen una forma de comunicar que parece que tiene una misma línea. ¿Sabes qué? Yo me he llevado gratas sorpresas, por ejemplo, con Flavia Rollón, por ejemplo, la secretaria de Energía. Y esto lo cuento porque me parece hasta sano contarlo. Antes, cuando estaba yendo a la conferencia, me llama una de las autoridades del IAE. Para que no conoce, el IAE es uno de los institutos de estudio económico más grandes de la Argentina y de la región. Y me dice, esta autoridad, un gran economista muy famoso, me dice, che, ¿sabías que Flavia cursó el MBA un año antes que vos? Le digo, no, pero profe, yo cursé el MPP, el Máster en Política Pública. Bueno, está bien, pero compartieron materias. Y me dice, Flavia cursó la materia de Política Económica en la comisión previa a vos. Entonces le escribo y le mando un mensaje, le digo, ¿qué hace Flavia acá, Gonzalo Asís? Uy, Gonzalo, ¿cómo andás? Venís a la conferencia, acá. Digo, te manda saludos tal profesor. Uy, no me digas que vos también estudiaste en la Universidad Austral. Entonces le cuento y nos podemos charlar de la Austral. Y claro, Flavia, en definitiva, tuvimos los mismos profesores, digo, ¿no? Cursamos materia muy parecida, en una facultad que tiene una orientación que creo que la compartimos, un poco la mirada crítica sobre cómo hace las cosas este gobierno. Y Flavia es egresada de esa universidad igual que yo, en definitiva. Y claro, es como que eso me hizo caer todos mis prejuicios sobre ella, porque yo no sabía que era egresada de la Austral igual que yo. Bueno, ella, pobre, estaba sentada al lado de Malena Galmarini en el momento de la respuesta. Entonces, la veía con una cara pobre que medio adelante habíamos estado hablando de la universidad, del IAE, del campus, bla, 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 bla. Y creo que hoy se reivindicó, porque ella hoy públicamente en el Council of the Americas dijo públicamente que ella repudia la actitud de quienes visibilizaron listas con personas que estaban eximidas de pagar las tarifas, ¿no? Y ahí como yo dije, bueno, hay una esperanza también de que no todos son lo mismo en todos lados, digo, ¿no? Digo, porque en definitiva somos todos personas, digo, si ya estudiamos en el mismo lugar, con los mismos profesores, seguramente tenemos algunas cosas en común, y seguramente ella mira como miro yo y como miras vos, en un punto también estos errores, y debe compartir, y debe hacer lo posible por tratar de no caer en esas cosas. Por lo menos digo, hoy, con esa nota que dio ante todos los medios de comunicación, adelante de los empresarios más importantes de la Argentina y de Estados Unidos, y tuvo el coraje de decir ante los medios, yo repudio y rechazo esa actitud. Digo, bueno, aleluya, ¿no? Entonces a veces, es como decimos todos, no sé si son todos, ¿viste? Como que hay una tendencia política, sí,
En un sector de la alianza de gobierno, sí. Pero, viste, estos son los fenómenos de las alianzas políticas, donde tenés gente tan distinta laburando en espacios, a veces en el mismo espacio, que es muy difícil a veces hacerle pagar a algunos por las cosas que hacen mal los otros, ¿no? Sí, polémico igual, pero bueno, se puede discutir largo y tendido. No, pero me parece muy bien, qué sé yo. Yo, viste, vos me conocés, yo trato siempre de salir por la positiva de las cosas, porque si no me parece que qué sé yo, yo festejé cuando Macri puso de ministro de Ciencia y Tecnología a Lino Barañao. Me parece que la Argentina necesita un poco de esas cosas, ¿no? De esa sana convivencia, de creer de que no todos son una porquería, que no todos son, y que incluso ese que pensás que está mal, ya también tiene cosas buenas. Porque si no, digo, hasta acá llegamos con esta forma, digo, probemos aunque sea 10 años de una forma distinta, a ver si no nos sale un poco mejor, ¿viste? Sí, Gonzalo, hablando de convivencia, digo, ¿cómo ves esta convivencia difícil y tensa del gobierno, del propio gobierno nacional, ¿no? Con estas internas permanentes, en un país además que es hiperpresidencialista, siempre lo fue, y de Tremendo. repente tenemos un presidente súper debilitado, una vicepresidenta que parece que va otorgando por cuotas el poder para avanzar sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo del ministro de Economía. Digo, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves sostenible? Porque falta mucho para la próxima elección. Falta un montón. Es un problemón porque estos países, como bien decías, como la Argentina, latinoamericana, que son tan dependientes del liderazgo de una persona, o de dos personas, o de tres, pero en distintos espacios políticos, no adentro de un mismo lugar. Viste, no sé, pensemos la historia de la Argentina, digo, los que tenemos 40 y picos. Digo, yo recuerdo cuando era chico, viste, pensar en Alfonsín, en Cafiero, en Angelós, en Menem, pensar en De la Rúa, en Duhalde, digo, pensaba después, inclusive cuando nace Compromiso para el Cambio, que era el primer espacio político que después terminó derivando en el PRO, digamos, eso se contraponía con un peronismo que rápidamente definió un liderazgo con Néstor Kirchner, ¿no? Que Kirchner se encargó rápidamente, en un año y medio, de dejar en claro que el que manejaba la política era él. Hoy en día eso se tergiversó muchísimo y me parece que no estamos acostumbrados los argentinos a convivir con esa manera de experimentar la política. Es re peligroso aparte, porque el Estado, la administración pública, está diseñada en la Argentina para liderazgos unipersonales, no para liderazgos plurales, dentro de los espacios políticos. No digo, después está bien que haya muchos líderes en distintos partidos, ¿no? Pero digo, cada partido tiene que tener una figura que la conduzca. Con lo cual, para mí es un riesgo tremendo. Y también le paso la pelota a la oposición, porque hoy también hay un problema de liderazgo en la oposición. Entonces, el problema es doble, porque hoy los empresarios que estaban en el Council of Americas estaban preocupados también porque no notan que esté claro quién es el que maneja los hilos en la oposición. Porque en definitiva, cuando no está claro quién maneja los hilos, no está claro cuál es la tendencia de la política pública. Y si no está clara la tendencia de la política pública, no está claro cuáles son las reglas de juego. Y si no está claro cuáles son las reglas de juego, a un tipo que tiene guita para invertir, no le dejas en claro si vale la pena o no por la plata acá. Porque no sabes si hoy conviene esto, no conviene, mañana te cambian, ¿viste? Con lo cual, yo creo que es una situación muy compleja, Majo, de mucha inestabilidad, que hay que resolver cuanto antes, porque en definitiva el único actor con capacidad de invertir y de crear trabajo genuino, que es el sector privado, en estas condiciones no va a sentir atractivo a dejar sus inversiones en un lugar como Argentina. Tal cual. Gonza, y aparte de la falta de liderazgos, creo que hay un problema, y decime qué opinas al respecto, sobre lo que representan los partidos políticos hoy, ¿no? Donde tampoco hay, no te voy a decir ideologías duras que los definan, pero por lo menos ideas, proyectos concretos que te marquen un horizonte, ¿no? O un objetivo por el cual un partido se crea y consolida, digo, equipos, militancia, y sale de ahí, ¿no? Y a mí, yo quiero siempre decir desde qué lugar hablo, a mí me gustan los países con partidos políticos fuertes. Y de hecho creo que los países donde hay partidos políticos fuertes son países que funcionan bien, digo, Estados Unidos, digo, más allá de lo que fue este último tiempo, ¿no? Esta transformación que hubo en los partidos políticos con apariciones de ciertos outsiders, ¿no? Que matizaron un poco algunas tendencias. Está claro que hay un partido republicano, un partido demócrata, que son fuertes, son poderosos. Pienso en Inglaterra, ¿no? El conservadurismo, la izquierda. Pienso, bueno, totalmente, entonces a mí me gusta eso, porque aparte a los que somos fanáticos de la política basada en evidencia,
digamos, lo definimos rápido. Los países que tienen ese tipo de fortaleza de partido, ¿funcionan bien? Sí. Los que no tienen esa fortaleza de partido, ¿funcionan bien? No. Bueno, entonces, quizás hay que intentar con eso, digo, ¿no? Entonces, a mí me gustan los partidos políticos fuertes. Hoy lo hablaba con una persona del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le decía que Kirchner fue un tipo muy inteligente para mí en saber leer el mapa situacional del año 2001-2002, con la eclosión total del sistema de partidos de Argentina, y supo incorporar en ese frente, llamado Frente para la Victoria, a muchos sectores que estaban dispersos por la sociedad, digamos, movimientos sociales, organizaciones barriales. El tema es que creo que lo que no supo hacer o no quiso o no pasó en definitiva fue, una vez que, digamos, lográs leer y capitalizar bien esa situación, conducir ese escenario a una vuelta a un sistema de partidos políticos fuertes. Y se mantuvieron así, y hoy seguimos así. Y hoy tenemos un sistema de alianzas que responde un poco a tu pregunta anterior, que es tremendo, porque fíjate que tenés de un lado, vamos a ser justos con la verdad, Alberto y Cristina que se odiaron toda la vida. Y están juntos. Para Cristina, ¿puedo usar una mala palabra? Porque ella dice esto. Ella cree que Alberto es un, comillas, pelotudo. Pero es lo que ella cree. Y lo dice en las mesas chicas de trabajo. Y sin embargo, es vicepresidenta Alberto. Y del otro lado tenés a Macri, y tenés a Carrió, que decía que Macri era un mafioso y un contrabandista, y a Patricia Bullrich, que decía que Macri era un mafioso y un contrabandista, en un mismo espacio político. Es muy difícil a veces la convivencia de personas que estuvieron tan enfrentadas en un lugar. Yo prefiero que la Argentina vuelva algún día a tener partidos políticos fuertes, donde más allá de algunas diferencias, todos estemos de acuerdo hacia qué lugar ir. Digo, y no que tengamos que estar juntos porque nos queremos oponer. Yo me junto con Majo porque nos queremos enfrentar a Pepito. Y no está bueno eso, porque tarde o temprano yo me voy a pelear con Majo. Si yo decía que Majo es una tonta, o que no tiene capacidad, o que es una chorra, digo, hay cosas de las que, viste, yo prefiero partidos políticos fuertes, creo que estamos pagando un precio por eso. Mencionaste muy al pasar los outsiders de la política. Sí. Preguntemos ahí sobre esos outsiders que estás viendo y tu opinión, ¿no? Sobre la manera en la que llegan a la política y lo que están generando. Y a mí estos outsiders no me gustan. Te digo por qué. Porque critican a la política, y a mí la política me encanta. Yo creo que la política es la única herramienta de transformar lo que está pasando. ¿Viste cuando a veces uno usa esa frase de Maradona, el fútbol es hermoso, yo hice la cosa mal y pagué, que la pelota no se manche? Que la política no se manche, la política no tiene la culpa de los malos políticos. La política es algo hermoso. Después si hubo políticos que la arruinaron, que la lastimaron, digo, me parece que no hay que echarle la culpa a la política de lo que han hecho los políticos. Entonces cuando escucho a estos outsiders criticar a la política y no a los políticos, me da bronca. Puedo decir, che, ¿y cuál es tu herramienta para transformar? Contame. ¿Y vos cómo querés transformar la realidad? ¿Desde qué lugar? Porque en definitiva hacen política. Yo creo que estos outsiders en definitiva no estudiaron nunca ciencia política, pues no se dan cuenta que ellos con lo que están haciendo política. Entonces es muy contradictorio. Hablan de la casta y hoy en día cobran sueldo del Estado, usan choferes del Estado, pasaje del Estado, entonces son la casta también. Entonces me da mucha bronca porque creo que son a veces muy injustos con ese lugar que insisto, para los que amamos esto, estamos convencidos que es el único lugar donde hay que transformar las cosas, qué sé yo. Y aún cuando no pensás, hay cosas que no te gusten, digo, yo te lo digo siempre en privado, yo respeto mucho lo que vos hacés, lo voy a contar públicamente. Entonces yo ayer le contaba al presidente de la CAF, él estaba muy preocupado por lo que pasa con el trabajo en las personas de edades avanzadas, ¿no? Yo le contaba, le digo, hay una amiga que dirigió una agencia que, digamos, genera políticas públicas para poder acompañar a lo largo de la vida a la persona en el ámbito laboral. Y eso vos lo generaste a través de la política. No es que lo hiciste a través de un club, o de una sociedad de fomento, o una empresa. Vos fuiste, seguramente con todo lo que estudiaste en tu vida, podrías haber tenido laburo que te pagaban 10 veces mejor, cortar a las 6 de la tarde, disfrutar de tus amigas, volver a Tucumán 400 veces por año, y elegiste transformar una realidad de un montón de personas a través de la política. Entonces, del mismo modo, yo pienso en amigos míos que están del otro lado del mostrador tuyo, que dejan su vida por ideas que quizás no son las mismas que las tuyas, pero con el mismo amor o la misma convicción con la que haces vos tus cosas. Y digo, me parece que los outsiders cuando critican eso, están siendo irrespetuosos con personas como vos, o como muchos amigos míos que tengo en la Cámpora o en el PRO,
que equivocados o no, quieren que este país le vaya bien. Entonces no me gusta ese outsiderismo que habla de esa manera. Pongámosle nombre y apellido, Gonza. Y no me Porque gusta. varios. Aparte, vamos a ser sinceros. El equipo de Javier Milei, digo, Ramiro Marra, a quien respeto mucho y me llevo muy bien. Ramiro es una persona que trabajó en el Frente Renovador, era asesor de Sergio Massa, de Marco Lavagna. Digo, viene de la política, entonces con lo cual y criticar a la casta cuando. Digo, por eso que digo, no todos dicen esas cosas, digo, pero mucha gente que trabaja con Milei viene de la política, en definitiva. Y En viene de Tucumán, la casta. ¿con quién ¿Cómo? está? ¿Vos sabés con quién está en Tucumán generando alianzas? ¿Con quién? Con Ricardo Bussi. Y bueno, ahí tenés, digo, por eso que a mí este outsiderismo, ojo, también los entiendo, ¿eh? Hoy tuvimos una charla en el canal en TN con un consultor de opinión pública que nos contaba cuáles son las sensaciones de la opinión pública con respecto a la política, y todos los políticos miden muy mal, entonces claramente, si vos querés capitalizar ese enojo, tenés que hablar mal de la política. El problema es que, nada, tenemos un país donde se vuelve de cualquier cosa y yo puedo decir que vos sos una porquería y mañana decir que te adoro y nadie se acuerda, ¿viste? Pero, y no está bueno eso, porque ellos juegan con eso, se aprovechan de esa mala costumbre que tenemos de volver de cualquier cosa y dicen cosas horribles de la política cuando en definitiva ellos hoy viven de la política. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que hay. ¿Cómo mejoramos la política, Gonza? Porque hay una cuestión de incentivos también, ¿no? Vos mencionaste el tema de la educación, por ejemplo, que para mí es fundamental, y yo no soy una tecnócrata, pero brego porque tengamos una dirigencia más formada, que entienda y comprenda los fenómenos sociales, políticos, económicos. ¿Cómo ves esto? Yo mencioné la educación como un factor, ¿no? Es que la educación para mí es la clave, es la clave. Ahora, yo siempre digo esto, todo el mundo me decía, pero ¿por qué hiciste un máster en política cuando creo que no hay ningún periodista que sea magíster en política? Con suerte tenés algunos son politólogos de... Y yo decía, porque es la única manera que tengo de, aún equivocándome en mis análisis, le puedo dar lo mejor a la gente que me ve y que me escucha para decirle, mira, yo me equivoqué, pero me equivoqué haciendo lo mejor que puedo. Estudié todo lo que pude y me equivoqué. Pero te juro que hice todo lo posible. Bueno, yo la educación te pone en ese lugar, de decir, mira, aún cuando me confundo, por lo menos quiero que sepa que di lo mejor de mí. Busqué todas las herramientas posibles, estudié todos los casos posibles, hice política comparada, elaboré presupuesto, elaboré métrica, elaboré sistema evaluatorio, y aún así me equivoqué. Pero te juro que hice lo mejor de mí. Y bueno, de movida ese es el espíritu. Ahora, en segundo lugar, porque los políticos cobran de los impuestos de la gente. Entonces, la mejor manera de honrar que te está pagando el pueblo es, che, por lo menos, rompete el alma y ser el mejor, tratá de ser el mejor. Y tercero, porque yo estoy convencido de que hoy en día los problemas son tan complejos que no alcanza solamente con la experiencia. Viste que en otros momentos, con problemas más simples, a veces las soluciones venían quizás de experiencia de vida, venían de, no sé, lo que te legaron tus padres, te legó tu jefe, digo. Hoy en día, la verdad que tenés problemas que tienen un montón de causas muy, pero muy complejas, que lamentablemente, para los que no les gusta estudiar, si no estudias, no vas a tener herramientas para eso. Y voy a decir algo que es muy polémico. Yo soy pro Estado, pero soy pro Estado chico y formado. Yo prefiero que en vez de que haya 100 tipos cobrando poco, que haya 10 cobrando mucho. ¿Se entiende la lógica? Pero que sean 10 que tengan maestría, doctorado, experiencia, que sean los mejores. Una cosa que hizo muy bien, y acá te voy a picantear un poco, Raúl Alfonsín, pero que se equivoca en la manera en que lo implementa, es emular la escuela de agentes gubernamentales, que para lo que no sabe lo que es eso, agentes gubernamentales son como un grupo geof de elite, pero de policy makers, ¿no? De tipos que la tienen clarísima en administrar lo público, pero son los mejores, que vos le decís, tenés que ir a tal provincia, atacar tal problema y saben todo. Son como el grupo geof, que destraba situaciones muy complejas. Bueno, Alfonsín arma una escuela de agentes gubernamentales a imagen y semejanza de la francesa, de Mitterrand. El tema es que, y acá donde yo valoro el diálogo, él no convocó a Cafiero, no convocó a Altamira, no convocó a Luder, no convocó a nadie, lo hizo él, y fue un logro de él. El tema es que después vino Menem y no siguió. Entonces no fue una política de Estado. Y qué lástima, porque digo, la verdad que esa era una escuela que hablaba de lo que vos planteás, de
de gente quizás como vos, que tenés tu maestría, que das clases, etcétera, y que laburás en el Estado. Bueno, ahora, hay que dar también una discusión, me parece, Majo, sobre la meritocracia. Para mí, la meritocracia tenés una regla en Argentina. Que con el Estado tratando de igualar los puntos de partida, sí, porque yo tuve la suerte de tener un papá y una mamá que me dieron de comer, me dieron amor, me dieron una casa, todo, y obviamente que es más fácil, fue más fácil para mí ir a la UBA y afrontar mis estudios cuando sabía que volvía a una casa con una cama calentita, con una mamá que me preguntaba cómo me fue, etcétera. Ahora, igualando la oportunidad, después démosle el premio al que más se esforzó, y en el Estado debería ser un ejemplo para eso. Sí, yo lo veo muy críticamente, a mí me da mucha bronca cuando veo, viste, que no pasa eso en muchos lugares del Estado. Mencionaste varias veces política de Estado, consensos. Vos tenés un hobby muy especial, Gonza, que es podcast, ¿no? Hacer un puente, Sí. como una manera de combatir, por decirlo de alguna manera, la grieta, ¿no? Como de demostrar que se puede generar conversaciones. Contanos de qué se trata, por qué lo hiciste, qué es lo que estás haciendo ahora con ese podcast y qué es lo que estás viendo. Mirá, toda esta idea nace mía en el año 2008. Yo la verdad que padecí mucho la 125. La verdad que había mucha violencia en la calle contra los que laburamos en el Grupo Clarín. Pero violencia horrible, me refiero a estar comiendo con un amigo en un bar y que venga alguien y te empiece a putear con un nivel de que decís, me va a pegar, me va a pegar. De hecho, un día me partieron un tubo fluorescente en la cabeza. Digo, es grave eso, digo. O digo, decir que de casualidad el tubo se partió, viste, un humo tremendo y no, nada me astilló los ojos, me haber quedado ciego, bueno, grave. Entonces, a mí me pasaba que la calle era muy violenta, pero los dirigentes no. Yo me llevaba muy bien con los ministros de Cristina, he ido a comer a la casa un montón, conozco a su familia, su esposa, hijo, y me llevaba muy bien, pese a la diferencia. Entonces, a expensas de un amigo mío del PRO, me doy cuenta que, en definitiva, lo que hace que podamos llevarnos bien pese a las diferencias es conocernos como personas. Digo, porque a ver, vos sos una chica liberal, pero vos seguramente has sufrido por amor, que igual que una chica de la cámpora, que un pibe de la cámpora, te gusta quizás la misma banda de música que ellos, o que yo, tomás la misma birra, vas a los mismos bares, has perdido, ojalá que no, pero quizás perdiste algún ser querido de manera, y sufriste, y ellos también, digo, en definitiva, el ser humano comparte esa esencia. No importa esos casos, el PRO, da lo mismo. Entonces dije, si uno se focaliza un poco en el factor humano de los dirigentes, seguramente encontrás esencias muy parecidas. Entonces empecé a trabajar en el año 2011 para poder tratar de hacer siempre hincapié en esto. ¿Y qué pasó? Me hice muchos amigos. Amigos del PRO, ultramacristas, amigos de la cámpora, gente que trabaja hoy muy cerca, tenía puerta con Cristina. Pues son buenas personas. Son buenas personas. Son buenas personas, digo. La diferencia que tengo yo con ellos es que yo creo que el país hay que sacarlo por un lado y yo por otro. Ahora, muchas veces me ha pasado, Majo, que gracias a esa diferencia yo me di cuenta de cosas en las que yo estaba equivocado. Y me hicieron ver cosas que quizás yo no... Y aprendí. Entonces yo valía 5 y gracias a ese comentario pasé a valer 6, por hacerlo matemático. Entonces dije, ¿por qué no empezamos a hacer puentes de confianza entre las personas que hoy tienen un rol en la dirigencia pública para tratar de blanquear que tienen muchas más cosas parecidas que cosas en que se diferencian? Entonces empecé a hacer un podcast el año pasado que me costaba que acepten participar porque sale en Spotify, porque es público y lo puede escuchar cualquiera, con ministros de un gobierno de la nación, con ministros del gobierno de la ciudad. Y mezclé mucha gente. De hecho, ahora volví a hacerlo y grabé con la viceministra de Medio Ambiente de la Nación, que es Cecilia Nicolini, que Ceci es una chica primero súper formada, harvardiana, mucho mundo académico, y con Clara Mucio, que es una piba también, súper formada en lo que hace, con una trayectoria clara en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ya lleva creo 14 años, conoce muy bien. Y resulta que Clara, el novio es muy amigo de la mejor amiga de Ceci, y que se conocen de esto y fueron a un casamiento y compartieron, y claro, empezó a haber un montón de cosas en común. Y claro, la charla no se pudo eximir de ese tema. Y claro, cuando vos a las dos le preguntás, por ejemplo, si están a favor de que haya 190 días de clase,
y que nada ni nadie puede impedir con eso, los dos están de acuerdo. Entonces, mira, pum, un acuerdo. Lo cerramos. Cuando vos le preguntás a las dos, che, ¿está bien que una mujer a igual capacidad de estudio, misma cantidad de horas trabajadas, cobre lo mismo que un tipo? Y no que cobre menos por ser mujer. ¿Están de acuerdo? Y cuando le preguntás, che, ¿estás de acuerdo con que no se puede cortar la calle e impedir? ¿Están de acuerdo? Te empezás a ver muchas cosas, ¿están de acuerdo? Seguramente no están de acuerdo en cómo y por qué se tomó la deuda en el año 2017-18. Seguro. Pero bueno, están de acuerdo en otras cosas, entonces, digo, gastemos tiempo en sellar esos acuerdos, para que de esos temas no discutamos más y los pibes tengan 190 días de clase. Y no importa si gobierna Clara o gobierna Cecilia, los pibes tienen que tener 190 días de clase. Y no se discute. ¿Qué es lo que logran los países desarrollados? A la gente, yo estuve estudiando en España, a la gente del PSOE, les embola que exista la monarquía. Detestan a la monarquía. Pero ellos entienden que si quieren lograr que la gente del PP acepte la educación pública y la salud pública, ellos también tienen que aceptar que exista la monarquía como al PP le gusta. Y conviven con eso. Y entonces lo sacan de discusión ese tema. Entonces, hacer un puente es hacernos entender a todos que hay que pensar en el bien mayor. El bien mayor es que los tucumanos que nos están escuchando, que los porteños nos están escuchando, que los que nos están escuchando tienen que vivir mejor, tienen que morfar todos los días, tienen que ir al cole todos los días, tienen que tener una casa donde vivir, tienen que poder acceder a la salud, a la educación, tienen que poder elegir con libertad si les gusta un chico o una chica, tienen que poder casarse si quieren o no, tienen que poder vivir en libertad, con dignidad, y después discutamos de lo que, pero primero garanticemos eso. Digo, yo cuando me encuentro con personas que están en los extremos, Majo siempre dijo esto, cuando tenemos un familiar en terapia intensiva, todos nos encontramos con un primo que no nos bancamos, con un tío que es insoportable, etc. Ahora en ese momento no discutimos ese tema. En ese momento estamos todos de acuerdo que el abuelo, el tío, quien está en la camilla intubado, tiene que salvarse. Y después, una vez que esté caminando y disfrutando de la vida, ahí sí volvemos a discutir todo lo que quieran. Pero mientras tanto tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, la paga el país. Entonces, hacer un puente es un ejercicio de darnos cuenta de eso. Che, estamos viviendo mal, hay 5 de cada 10 argentinos que son pobres, y hay 6 cada 10 pibes y pibas argentinos que son pobres. No podemos discutir eso. Y dejémonos de joder. Hagamos que morfen, que estén bien, que tengan una casa, que vayan a la escuela y después pongámonos a debatir otras cosas. Yo rescato esto que hacía vos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que son esas cosas que dice política de Estado. ¿Quién puede estar en desacuerdo de que el Estado tiene que acompañar a lo largo de la vida a una persona para garantizar que se forme para tener un buen trabajo? Eso, sea radical, peronista, el PRO, liberal, lo que sea, no podemos no estar de acuerdo todos en eso. Bueno, listo, démonos la mano y digamos, ese tema es una política de Estado. Ahora acá no logramos hacer eso. Es patético eso. Hacer un puente es una invitación a eso. Buenísimo, Gonza. Es necesario, lo que yo me pregunto es si no hay algo más de fondo, ¿no? De respecto a la moral, a la ética, a los valores, ¿no? Que parece que están perdidos, que ya no se habla de eso, digo, y que forma parte del cómo gestionamos y del cómo hacemos política también, ¿no? Ahora, bueno, yo te entiendo y te banco con eso, tenés razón. Ahora, volvamos a la metáfora del paciente en terapia intensiva. Supongamos que tenemos un tío en la familia que nosotros sabemos que chorea, no sé, que chorea como quiera, en lo privado, en lo público, chorea. Y eso, viste, históricamente ha generado entre nosotros y el tío discusiones en Navidad, nos puteamos, no, porque vos, que todo, bueno. Resulta que la tía llega a estar en terapia intensiva por una enfermedad gravísima. En ese momento de la terapia intensiva, los problemas con el tío pasan a un segundo plano. Porque si nos ponemos a discutir en terapia intensiva, a los gritos, lo que sea, y la tía nos escucha, no vamos a colaborar en que se recupere. Y la tía se va a morir. Entonces, yo entiendo lo que planteás. Y estoy de acuerdo con lo que plantean, con las cuestiones éticas y morales. Pero yo pongo dos objeciones. La primera es esta que te conté. A veces hay que tratar, no sé si decirte de perdonar, hay que tratar de ser un poco más íntegro espiritualmente para entender que hay momentos de la historia donde uno tiene que ser capaz de dar vuelta a la página, porque si seguimos así, esto no se resuelve nunca más.
Y en segundo lugar, entender que todos tenemos, nadie hace agua bendita, hace pis, hacemos pis, no agua bendita. Yo a veces lo que veo es que muchos partidos, digamos, hay métricas distintas para calificar, ¿viste?, cuán importantes son los hechos de corrupción. Los que estamos en el centro, y no estamos de un lado ni de otro, nos preocupa de la misma manera que una persona tenga cuentas en un paraíso fiscal que una persona la guita en Argentina. Pues en definitiva, mi papá paga todos los impuestos y tiene todos empleados en blanco. Y a mí me da la misma bronca cuando va de este y cuando va de este, porque pienso en mi papá. Te digo, ojo, porque todos tenemos gente que está equivocada y que hace cosas malas. Ningún partido, salvo estos que son chiquititos y nunca ganan nada, nunca ganan ninguna elección, ningún partido puede escupir para arriba, porque le termina cayendo. Digo, miren lo que le está pasando hoy a Juntos por el Cambio. Muchas de las cosas que dice Carrió son verdad. Son verdad. Son verdad, tiene razón cuando ella habla de lo que es la injerencia de la política en la justicia. Y está mal. Está mal. Está mal, pero pasa del otro lado. Y de la misma manera, del otro lado, ¿viste? Ya no tenés un Carrió que se encargue de marcar las cosas como hay del otro lado. Pero si apareciera, yo le daría la razón también. Por eso digo, primero, en algún momento más hay que dar vuelta a la página. Yo estoy convencido de que cuando Adolfo Suárez hizo la Moncloa, gestionó la Moncloa, seguramente no le hizo gracia que el franquismo firme ese pacto. Pero España tenía un cuarto del PIB per cápita argentina en ese momento. Hoy tiene 4 veces más. Entonces digo, ¿qué le importa a los españoles? ¿La discusión de Suárez con los franquistas? ¿O vivir bárbaro, tener crédito, poder tener una hipoteca y comprarte tu departamento y vivir en tu casa y no vivir alquilando toda tu vida? Entonces digo, pensémoslo matemáticamente, digo, yo entiendo lo que se plantea y tienen razón. Hay gente con la que es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, el pibe que está durmiendo o que va a dormir en un rato en el cajero bancario que queda acá a la vuelta, no le importa esa discusión. Quiere tener un lugar donde vivir. Ahora vos me podés correr y decir, bueno, pero ese tipo no tiene lugar donde vivir porque hubo una política que vivió de una manera, el ejercicio de la administración pública, que generó que ese pibe te diga, bueno, está bien, tenés razón, pero corrijamos eso una vez que logremos estabilizar al paciente, que no se muera. Primero que no se muera. No sé si viste que Massa salió a convocar a la oposición, a decirles que no tengan miedo ni vergüenza de reunirse. A modo más de chicana me da la sensación por la forma, ¿no? Que otra cosa. El tema es que ahora, ¿no? Cuando las papas queman, cuando está muy difícil salir adelante, digo, empiezan a promover estos diálogos y del otro lado, digo, le están pidiendo primero hacer tal cosa y después vemos. ¿Cómo ves eso que hoy particularmente nos está afectando? Sí, lo que pasa es que yo te entiendo, y a mí también me daría bronca, no te digo que no, me re daría bronca, decir, che, dale, guacho, ahora me llamás, ahora, cuando te convenía llamarme, que tenías 80 puntos de imagen positiva, no me llamaste, y ahora me llamás. A mí también, ahora, creo que también los momentos de tanta crisis merecen actitudes de grandeza. Digo, esto es un poco la parábola del hijo pródigo para los católicos, ¿no? Digo, si nos vamos a andar quejando de que nuestro hermano que era un turro, que todo lo recibió de vuelta en casa, no, digo, es un poco medio, te diría, mira, te voy a contar una cosa que me pasó hoy. Yo hoy estaba hablando con el dueño de uno de los bancos de la Argentina, y yo le decía, y coincidíamos en esto, se necesita hacer una transformación espiritual también en la política. Olvídate de las religiones, ¿eh? Hay que empezar a matar un poco el ego y hacer un poco más colaborativo, más adaptativo, más generoso, porque si, está claro que es un garrón que te llamen hoy. Ahora, de vuelta, hacer política pública es pensar siempre en el bien mayor. Hasta de última, queda en la historia como el tipo que tuviste tanta entereza espiritual que aún cuando te convocó tu peor enemigo, el que más daño te hizo, vos tuviste tan arriba, tuviste tanta entereza espiritual, tanta altura, que fuiste capaz de aceptar igual esa convocatoria. Yo digo, seguramente los grandes próceres argentinos, sobre todo los que fueron de connotación militar, digo, San Martín, por ejemplo, hay muchas cosas que han hecho a contramano de lo que les convenía, pero las hicieron. El tema es querer quedar en la historia, digo, en definitiva.
que creo que el gran fracaso de Alberto, él podría haber quedado en la historia. Como el tipo que cogobernó con los empresarios de la burguesía nacional, cogobernó con los buenos sindicalistas y no con los malos, cogobernó con su oposición. Mucha gente, y me voy a animar a hacer un comentario, se lo sugerimos, porque lo conocemos mucho, de hace muchos años. Pero está esa cosa de que cuando vos no estás en el poder, decís que vas a hacer un montón de cosas, y después cuando estás en el poder, vaya uno a saber por qué es más difícil ser tan íntegro para aceptar ese tipo de desafío, ¿no? Sí. Gonza, hablamos de poder y hablamos de los consensos y hablamos de la dirigencia política, ¿no? Pero también tenemos otros espacios que tienen su poder y que tienen su injerencia, ¿no? En lo que pasa. Ahí están los medios, están los sindicatos, las organizaciones sociales, digo, hablemos un poquitito de cada uno de estos y cómo los ves hoy también. Mira, a mí me encanta siempre hacer los paralelismos médicos, ¿viste? De hecho, yo soy muy fanático de Tony Blair. Digo, para los que no estudiaron ciencia política, Tony Blair es el padre de lo que hoy llamamos la política basada en evidencia. Él entregó en el año 99 un escrito en el Parlamento británico que se llamaba Modernizing Government, pero se lo conoce como el White Paper, que él propone que la política hay que evaluarla por los datos, y no porque me gusta, porque suena bien. ¿Cura o no cura? Si cura, salió bien, no cura, no sirvió. En ese contexto de la política basada en evidencia, uno entiende que, digamos, hay actores que la evidencia demuestra que, digamos, infieren de manera negativa en la vida de la política. La política no es solamente los partidos políticos. La política, en definitiva, es, a mi juicio, esta es una definición personal, es esa disciplina, esa ciencia, esa actividad con la cual uno se manifiesta en el escenario público con el objetivo de transformar una realidad. Y digamos, la transformación en realidad muchos hacen política, aun cuando dicen que no hacen política. Los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación, como dijiste vos, son los llamados factores de poder. Entonces, desde ese lugar yo voy a opinar, ¿no? Digo, desde el lugar de creer que no le podemos echar siempre la culpa a los funcionarios públicos. Y quiero ser muy crítico con esto, digo. Blair decía que la política es como la medicina. Entonces, para subirme al caballo de ese ejemplo, digo, la Argentina es un país que está politraumatizado. Tiene roto de los tobillos hasta la cabeza, todo. El tema es, el médico se para ante el paciente que lo atropelló un camión y dice, ¿por dónde empezás? Obviamente que para un médico que sea más fácil, dice, bueno, vamos a cuidar la cabeza y el corazón primero, después arreglamos el tobillo, obvio. El tema es que acá, Majo, a diferencia de un cuerpo humano, ¿no? Donde está claro que el corazón y el cerebro son los pulmones, la respiración, circulación, y el cerebro son digamos, el eje de nuestra vida. Acá yo siento que, te diría que hay responsabilidades tan compartidas, tan parecidas, que si no las arreglás muchas al mismo tiempo, por más que arregles una sola, con el resto sin arreglar es un garrón. Vamos por un ejemplo. Voy a ser muy crítico del mundo en el que yo vivo, que es el de los medios. Si los medios no toman una actitud de entender que son parte de este país, y que por más que tienen que criticar y cuestionar y controlar los gobiernos, una cosa es controlar un gobierno, otra cosa es destruir un gobierno. Y aun cuando hay cosas buenas, lo criticás porque queda más cómodo para tu audiencia criticarlo, por más cosas buenas que hagan ustedes los funcionarios públicos, nosotros desde los medios te las podemos destruir. Y para que no creas que hablo desde el kirchnerismo, te voy a hablar del PRO. Esto lo hablé mucho con Hernán Lacunza. Hernán siempre decía, la reforma previsional era una buena reforma, hay que reformar el sistema previsional. Y seguramente el primer índice de actualización no va a ser bueno, pero van a ser buenos los 50 restantes. Ahora, ¿en qué reparamos los periodistas? En los pobres jubilados, que en ese primer índice cobran, y usted... Y lo volteamos. Ayudamos a voltearlo eso. Entonces, mirá si los medios no son importantes. Aún con mucha capacidad de frenar una política pública. De frenarla. El Código Penal, que proponía el kirchnerismo en el año 2013, lo firmaron Federico Pinedo y Ricardo Gilavedra, ojo.
No era el Código Penal del kirchnerismo. Lo que pasa es que en ese grupo de legisladores, de juristas, estaba Zaffaroni. Y Sergio Massa, que era opositor a Cristina, instaló el mensaje de que el Código Penal de Zaffaroni y del kirchnerismo iba a dejar a los presos fuera de la cárcel. Incluso, decía Massa, si estuviese vivo un asesino como Jorge Rafael Videla con este Código Penal de Cristina Kirchner, yo me acuerdo que Ricardo Gil Lavera me llamaba y me decía, pero ¿cómo voy yo? ¿Vos te creés que yo voy a firmar un Código Penal? Yo no juzgué a Videla, yo juzgué a la Junta Militar. Pinedo me llamaba y me decía, pero Gonzalo, ¿vos me conocés? ¿Vos creés que yo voy a firmar eso? No. Ahora, ¿qué versión compramos los medios de comunicación? Además, ¿qué pasó con ese Código Penal? Nunca, ni se llegó a tratar más. Entonces, factores de poder. Pasemos a otro. Sindicalismo. La Argentina necesita una reforma laboral, y lo digo, y que al que no le guste que se joda. Necesitamos hacer una reforma laboral. ¿Por qué? Porque el pobre pyme, que por lo general es un tipo de clase media, tiene terror de contratar un empleado porque te trabaja una semana, se te raja él mismo sin ningún tipo de justificación y te saca 150 o 200 lucas. Le pasó a amigos míos que se fundieron por eso. Ahora, el sindicalismo no podemos hablar de reforma laboral. Y no lo podemos hacer porque están ellos. Ahora, vos tenés sindicalistas que son muy buenos sindicalistas, y no tengo ningún problema en nombrarlo, como Gerardo Martínez, con quien acabo de grabar el último capítulo del podcast. Lo grabó con Daniel Herrero, el presidente de Toyota, juntitos. Y Gerardo es un tipo racional, que entiende que sin empresarios no hay laburo para los laburantes. Ahora, lamentablemente, el conjunto del sindicalismo no piensa como Gerardo. Factor de poder que... Bueno. Y así podemos hablar de un montón de casos, de cosas que no pasan en la Argentina, Majo. Hoy los gobernadores de nuestra provincia, que yo mucho los valoro, son los principales responsables de que no tengamos una ley de coparticipación federal. Porque la ley de coparticipación necesita la ratificación de toda la legislatura del país. Y por los muchachos que no quieren tocar nada, no tenemos ley de coparticipación. Y tenés que ir a arrodillarte a la casa de gobierno a pedirle por favor al presidente que te mande la guita para tu provincia. Y tenés provincia como la tuya, que hoy por suerte para ustedes, el jefe de gabinete gobierna tu provincia, y seguramente tiene más llegada a su propio gobierno que una provincia como la de, no sé, pienso en Rodolfo Suárez, Mendoza, que tiene que ir a, por favor, mándeme un mango. Bueno, es muy difícil. Digo, los factores de poder te frenan una política pública, Majo. Te lo frenan, te lo recontrafrenan. Y bueno, hay que... Igual, respecto a lo de los medios, hago un doble clic ahí porque lo que hemos visto, y no es de ahora, con el kirchnerismo, por ejemplo, muy explícito, es este enfrentamiento, ¿no? Y esta grieta con los medios, haciéndolos responsables, de alguna manera agraviándolos, ¿no? Y violentándolos también. Digo, yo me acuerdo, no, tengo grabada la imagen de Coqui Capitanich rompiendo el diario Clarín, digo, en una conferencia, ese tipo de gestos, ¿no? En donde la libertad de expresión también se ve de alguna manera muy limitada, ¿no? Acá yo peco de algo, ¿viste? Cuando vos, y esto a vos te pasó porque hicimos la misma maestría en distintas universidades, pero muy parecidos los programas, digo. Cuando estudiás políticas públicas, conoces mucho de lo que pasa dentro del Estado. Entonces muchas cosas que quizás el común de la gente no conoce y por eso le genera un prejuicio, cuando tenemos ese sesgo que es muy positivo para poder comprender cosas, pero al mismo tiempo nos separa de la opinión pública, que quizás por no conocer lo que pasa dentro de la administración pública, digo, la realidad es que todos los gobiernos detestan a los periodistas. Todos. No hay gobierno que quiera periodistas. No hay gobierno. Yo me río, yo tengo amigos íntimos que estuvieron en cargos de mucha altura en el ámbito comunicacional del PRO, que yo decía, guacho, pero pará, cuando estaba en la oposición, claro, yo tengo amigos míos funcionarios del actual gobierno de la ciudad, que son amigos míos, exfuncionarios ministros del gobierno de Macri, que me dicen, salvo vos que son nuestros amigos, el resto de los periodistas son toda una porquería. Y yo digo, pero ustedes son de la cámpora entonces, ¿viste? Y te digo, con el tema de los medios pasa eso. A ningún político le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta que lo critiquen. Bueno, en el interior te compran todos los medios directamente. Y bueno, es tremendo lo que pasa. Lo que pasa es que lamentablemente, y acá voy a entrar en un tema que sé que es muy polémico, yo soy más liberal de lo que vos querés en muchas cosas, ¿viste?
Por más que me considero socialdemócrata, como sabes, yo creo que hay cosas buenas en todas las corrientes, digo. Yo estoy a favor de colegiar el periodismo. Pero no justamente hasta por una actitud liberal, porque tiende a profesionalizar la profesión, a que tengan laburo los mejores, y no los más simpáticos, ¿me entendés? Ahora, es cierto que al mismo tiempo toco un tema del liberalismo, porque es cierto que discute la cuestión sobre si colegiás atentás contra la libertad de expresión. Ahora, yo les pregunto esto a los que nos están viendo. Ponle que yo me paro en la puerta de tu casa y digo, bueno, acá vive María José Romano Boscarino, y empiezo a hablar pestes de vos, sin ninguna prueba de nada. Inmediatamente, por más que yo después te dé derecho a réplica, te dice pelota, y más cuando es de un medio muy importante. Y ya va a haber un montón de gente que por lo pronto va a tener una mirada cegada de vos. Vamos a un ejemplo extremo. Si yo digo que vos tenés una tendencia a ser pedófila o que tenés a abusar de menores, por más que vos después demuestres ante la justicia que no lo es, que no lo sos, seguramente, si vos tuvieses hijos, los papás de los compañeritos de tus hijos pensarían 3 veces antes de mandar a sus hijos a tu casa. Por más que vos hayas demostrado, porque se instala a veces en la opinión pública, cosas con tanto poder, ahora nadie me controla a mí eso. Porque vos no me podés... Y Ole Gonza está pasando eso ya, y de alguna manera está migrando la conversación y la agenda pública. Obvio. ¿No? Pero mirá, yo por eso planteo siempre el tema de la colegiatura. Y por eso que a mí no me hizo tanto ruido lo que Gustavo Vélez planteó, quizás lo planteó mal, pero la Unión Europea plantea regular el trabajo en las redes sociales. Porque en las redes sociales, a veces los niveles de libertad tienen que terminar en el momento en el cual vos podés lesionar a una persona. Mi libertad no me puede permitir a vos hacerte un daño. Mi libertad me tiene que, o sea, mi libertad termina donde empiezan los daños a los que me... Entonces, si yo voy, digo, hoy yo estuve hace poco, vos lo sabés, estudiando en España, como lo dijiste. Había todo un debate sobre, los ingleses se quieren matar de que tienen el Brexit. Están desesperados por volver a la Unión Europea. Y cuando se analiza cuáles fueron los factores que instalaron la necesidad del Brexit, entre otras cosas fue la comunicación y las redes sociales. Y hoy en día Inglaterra está pagando un costo tremendo a nivel económico, de un montón de variables que se han ido a pique porque no cuentan con mamá Unión Europea, y que a todos nos gusta vivir de la Unión Europea. España no sería lo que es sin la Unión Europea. Y muchas cosas que se han dicho de lo que iba a pasar con el Brexit salían en los medios y en las redes sociales. Entonces decís, a veces los daños que vos podés generar, tanto a nivel particular como a nivel global, con los medios de comunicación, deberían tener algún tipo de, que no sea lo mismo todo, que el vale todo. Es muy peligroso. Porque muchas veces los que defienden el no vale todo, los que defienden el vale todo son los que nunca fueron víctimas del vale todo. Ahora, cuando vos sos víctima del vale todo y no tenés ninguna manera de defenderte con esa persona que lesionó tu reputación, que te hizo... A ver, si una denuncia, Majo, una cobertura por cuestiones, digamos, de abuso, que después terminan en la nada y que no resulta, le arruinan la vida a un montón de gente. Rompen familias, que después no se vuelven a unir, porque lo que se rompió después es muy difícil, porque se lesionó tanto la situación a veces de una pareja. Te digo, simplemente me parece que los medios deberíamos tener una actitud más responsable y debería alguna autoridad, que no tiene que ser el Estado, podemos ser los mismos periodistas, si querés, de velar por el buen ejercicio de la profesión. Porque yo sé que voy a decir algo muy polémico, de un lado y de otro, del lado más de Cambiemos y el lado de Frente para Victoria, hubo mucha gente lesionada preelectoralmente y tuvieron una consecuencia negativa a nivel electoral, fruto de publicaciones que fueron mentiras. Entonces tampoco eso es justo, me parece. Ese daño no puede pasar así nomás, digo. A mí no me gustaría estar en ese lugar, digo. Tipos desde Narváez hasta Aníbal Fernández, pasando por Enrique Olivera en la ciudad de Buenos Aires, un hombre digno como Enrique Olivera, digo. Todos han padecido eso. Entonces digo, viste, es un debate muy profundo y muy polémico para dar, pero me parece que es necesario. Gonza, nos está quedando 5 minutos porque no voy a abusar de tu generosidad. Pero como quieras, yo estoy. Bueno, pero quiero hacer un ping-pong. Dale. ¿Vos que me dabas permiso para ser picante? Bueno. Lo que vos quieras, sí, obvio. Yo te voy a decir nombres y vos me tenés que decir una frase, no más que eso, cortito. ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner. Es difícil en una frase. Yo creo que
Tiene una extrema capacidad de liderazgo y al mismo tiempo, desde lo negativo, una terrible ambición de poder a toda costa. Mauricio Macri. Tiene la enorme virtud de haber hecho de cero un partido político y ser presidente, y al mismo tiempo me preocupa su mirada privada de las cuestiones públicas. Me estás diciendo un párrafo de cada uno, Gonzalo, me estás incumpliendo la consigna. Horacio Rodríguez Larreta. Una persona con una extrema capacidad de gestión y un enorme desafío de desarrollo de cualidades de inteligencia emocional. Alberto Fernández. Me decía algo muy polémico, pues lo conozco al igual que todos. Es un buen tipo que demostró que no te garantiza ser un jefe de gabinete el paso exitoso a ser presidente de un país. Sergio Massa. Un hombre con una, a mi juicio, muy positiva ambición de poder, pero con un déficit tremendo de imagen en la opinión pública. Gerardo Morales. Un tipo pragmático y muy valiente, que se animó a pelear contra la mafia de su provincia, y eso ya lo hace muy valioso. Pablo Moyano. Lo peor de la Argentina. Ricardo López Murphy. Un tipo íntegro, respetable, aun cuando no comparto muchas de sus ideas. Javier Milei. No, me parece que es un tipo, es una persona inteligente, pero me parece que abusa de un estado, abusa de un momento triste de la Argentina para sacar provecho propio y no pensar en el bien común. Juan Grabois. Una persona con convicciones que no comparto en absoluto, pero sumamente inteligente. Bien. ¿Querés agregar algún nombre vos? ¿Alguien que rescate? ¿Vamos por la positiva? Por la positiva, mirá, te diría, pensemos en los actores de la política de hoy. Yo, aún no coincidiendo, respeto un montón a Patricia Bullrich. Me parece una mujer con un nivel de valentía y de convicciones enorme. Aún no compartiendo un montón de cosas con Patricia, pero le respeto eso. Digo, para buscar en el escenario los más conocidos. ¿Qué nos queda de los que está queriendo ahí? Hablamos de todos. Facundo Manes. Facundo Manes es un tipo, primero con una inteligencia superlativa, es un cerebro, valga la redundancia, distinto y que tiene un modelo de país que a mí me encantaría que algún día en la Argentina se pueda desarrollar. No sé si es el momento ahora, pero ese país en el que dibuja Manes es un país que me parece espectacular. Bien. María Eugenia Vidal. Una persona con mucho carisma y mucha capacidad de trabajo. Creo que tiene que desarrollar más sus habilidades políticas, pero es una persona con mucha capacidad, claramente, y que estudió para lo que quiso. Elisa Carrió. No roba, es honesta. Me parece que tiene el gran defecto de siempre generar divisiones con sus posturas, pero tiene la virtud de la dignidad y de la honestidad. Axel Kicillof. Es un pibe que técnicamente, yo no comparto su manera de mirar la economía, pero tiene la virtud de ser una persona intelectualmente honesta, aún no compartiendo nada, y éticamente respetable, porque creo que lo da vuelta y no se le cae una moneda. Juan Mansur. Es un político de fuste, con una capacidad de liderazgo sorprendente, pero me parece que de otra época, ¿no? De una época mucho más del principio del siglo pasado,
un modelo de conducción muy vertical, extremadamente vertical. Que es la manera en la que estamos acostumbrados a vivir la política en Sí. el interior de muchas provincias. Sí, por eso hay algo que hay que cambiar urgente, ¿no? Con mucho respeto lo digo. Gonza, vos te definiste como un socialdemócrata. ¿Por qué? Porque yo creo en el capitalismo. Creo fervientemente en el capitalismo, creo fervientemente en la propiedad privada, creo fervientemente en la libertad. Al mismo tiempo creo que tiene que existir un ordenamiento jurídico para que las libertades no choquen unas con las otras. Por la misma razón por la que creo que tiene que haber un colegio de periodistas. Porque si las libertades se dañan, es imposible construir algo en conjunto, digo yo. Entonces, tiene que haber alguien que todo el tiempo esté arbitrando las relaciones entre las distintas libertades. Y ese ordenamiento jurídico es el Estado. Yo creo en el Estado. Creo en el Estado eficiente, en el Estado chico, en el Estado profesional, en el Estado con métrica, evaluación y con evidencia, pero en el Estado. Porque yo creo que tiene que haber empresarios muy ricos, exitosos, millonarios si querés. Me encanta ver esos empresarios exitosos. Soy amigo de muchos y los disfruto de ver su éxito. Pero me encantan esos empresarios que van a la fábrica y laburan. Y que conocen al operario de la máquina 4, que saben que el hijo de la secretaria está con una enfermedad, entonces la ayudan. Que se enteraron que Cacho, el de la máquina 5, se le murió la vieja, entonces iban al velorio de la vieja. Y me encanta ese tipo de empresarios exitosos. Que son empresarios con una mirada social y que por lo general trabajan en un vínculo con sus laburantes sano. Para que exista ese vínculo sano tiene que existir alguien que los acompañe, que les ponga reglas de juego claras, que los fomente. Entonces me parece que ese modelo moderno, no digo volver a la época de Keynes, ni mucho menos, digo moderno, como pasa en países europeos súper exitosos, me encanta. Porque existe lo mejor del liberalismo con las cosas buenas de la justicia social. Digo, nosotros tenemos la suerte, Majo, de que con mejores o peores cosas, con mejores o peores momentos, venimos de casas donde nunca nos faltó la comida, donde nunca nos faltó un lugar donde vivir. El tema es que hay un montón de gente que lamentablemente nace en casas donde no hay eso, y donde papá le pega a mamá. Se me cortó un poquito. Entonces, creo que para todas estas cosas que estoy diciendo es necesario que haya alguien que ordene un poco las cosas, sin atacar las libertades de nadie y sin censurar a nadie. Pero algún ordenamiento tiene que haber. Yo creo mucho en ese triángulo de empresarios exitosos, trabajadores que asciendan con la movilidad social hacia arriba y un Estado inteligente que fija las reglas de juego claras y clave, digo. A mí me encanta esa sana convivencia. Siempre con capitalismo y siempre con libertad. Siempre. Yo no, por eso es que me llevo bien con ustedes los liberales, porque digo, yo creo que lo que ustedes plantean está bien. Está bien. Creo que la diferencia, o lo que yo les agrego es, che, necesitamos a alguien que ordene un poco nada más, para que las libertades no se golpeen unas con otras. Los liberales clásicos creemos que tiene que existir el Estado, ¿eh? No somos... Ah, lo sé. Pero digo, por eso planteaba el triángulo. Sé que a uno les gusta el triangulito ese. Pero bueno. Gonza, con todo este bagaje, digo, como periodista político, ¿no? Con toda esa subjetividad que te da tu razonamiento, tus ideas, tus proyectos, tu manera de analizar la realidad. Vos tenés una trayectoria larga, ¿no? Como periodista político. Nos encantaría que nos cuentes cuáles fueron algunas de esas anécdotas que más te quedaron, ¿no? Por lo que representaron en la historia de nuestro país, que rescatás y que te parecieron importantes, ¿no? Como participar de esos momentos. Sí, la 125 para mí fue un antes y un después, porque vi lo peor de la política. Hay un texto que lo recomiendo, está bueno. A ver si me está bueno recomendar textos, es lindo compartir lecturas, digo. Hay un texto que a los que nos gusta la ciencia política, pero no compartimos con él su mirada ideológica, pero sí su mirada técnica,
es el concepto de lo político de Carl Schmitt. Schmitt era un tipo que fue hasta funcionario del gobierno de Hitler. Pero él creó esta teoría política, de filosofía política, que plantea al Estado construido en términos de dicotómicos, ¿no? De amigos, enemigos, ¿no? Yo construyo mi subjetividad oponiéndome a tu propia subjetividad. Me construyo oponiéndome a vos. Y la 125 fue eso. Fue lo peor de esa manera de ver la política. Fue tomar una decisión sin escuchar a un sector que se iba a ver afectado por eso. No sentarlo a la mesa, no preguntarles por qué, no preguntarles qué pensaban, no escuchar sus miradas, sus preocupaciones, nada. Nada. Se lo quiso destruir, se lo catalogó como una basura. Digamos, intentaron ponerle a la sociedad en contra, digo, todo mal tuvo. Todo mal. Y generaron una división social que, si bien es cierto que existían divisiones antes de la 125 vino a solidificar una manera de entender la vida horrible, que es la de confrontar con el otro, y la de pensar que el otro es una porquería a la que hay que cancelar. Entonces, me marcó mucho porque me enseñó la 125 a entender lo que no tenemos que hacer en la Argentina. Después viví un montón de acontecimientos políticos, sí te puedo decir la muerte de Alfonsín, la muerte de Kirchner, me permitieron ver en esas dos figuras distintas la importancia que tiene la capacidad de un conductor. Cuando vos sabés conducir a una sociedad, el día que te morís, te despiden un montón de personas, y los que no te querían, te despiden con respeto. Eso, creo que aprendí lo que es el liderazgo político viendo eso. Aún siendo un tremendo opositor yo al gobierno de Kirchner, y siendo un tremendo admirador de Raúl Alfonsín. Lo que digo es que ves a lo que son los líderes políticos muchas veces el día que se mueren. Porque ves a la gente que los llora, es la gente a la que se les transformó la vida gracias a que esos tipos valoraron la política y hicieron algo para cambiar la vida a un montón de gente. Y después me marcaron algunos momentos puntuales en los cuales quizás yo no visibilicé tanto a nivel periodístico, pero sino que pude estar, gracias a mi profesión, en algunas situaciones puntuales, ¿no? Detrás de escena, compartiendo con personas que me dejaron un legado muy importante, como por ejemplo el Pepe Mujica. Yo fui un día a la casa de Mujica, estuve 4 horas en la casa de Mujica, más allá de entrevistarlo, tomando mate. Aprendí el valor de un tipo que supo perdonar a la gente que lo torturó. Aprendí a un tipo que me habló maravillas de la familia de la calle Pou, siendo el presidente del Frente Amplio. Vi a un tipo que el primer día de presidente recibió a Pedro Bordaberry, el hijo del hombre que lo torturó. Y dije, wow, qué manera distinta de construir una sociedad con gestos de tanta grandeza. Digo, la calle Pou fue la semana pasada, hace 2 semanas, al Frente Amplio a contarles su proyecto de reforma previsional y se sacó una selfie con su mujer. Decís, esa experiencia que a veces cuando conoces a esa gente adentro, como periodista, te quedás obnubilado. Entonces digo, son cosas en las cuales yo le agradezco a mi profesión haber estado en esos lugares, más allá de las elecciones que cubrí y de los hechos históricos que cubrí, creo que lo que más me llevo es la posibilidad de haber conocido en su faz personal a un montón de personas de distinto ámbito. Vos me conocés, yo tengo hasta afecto personal por el expresidente Macri, tengo una muy buena relación, por más que soy muy crítico y creo que es un gobierno desastroso, el de Alberto Fernández, y lo digo, pues un gobierno desastroso, pero los conozco como personas, a él, al otro, digo, y me siento por lo menos feliz de haber absorbido esas cosas para tratar después, cuando me siento a comunicar en un canal de televisión, tratar de hacer una pequeña diferencia que me separe a mí del común de la gente, porque si no, cualquiera hace cualquier cosa, digo, y se supone que uno tiene que tener un diferencial cuando uno es profesional. Entonces estoy muy agradecido por haber vivenciado esas historias y esos momentos, porque creo que me ponen en un lugar distinto a la hora de poder mirar, ya hasta diría con más piedad y con más, ¿cómo es esta palabra católica que me gusta? Con más compasión, muchas situaciones en las cuales si no conoces cómo es la cocina, sería seguramente muy duro y muy injusto.
Digo, porque lo más fácil es decir todos los que están en el lugar donde estás vos, Majo, son todos unos chorros, cobran del Estado, le pagan. Y es lo más fácil eso, y no es justo. Para las personas como vos, por ejemplo, es muy injusto que paguen el precio de una crítica a veces, viste, completamente banal y liviana de creer que todo lo que está en el Estado es malo. Sí. Gonza, a todos les digo lo mismo, para cerrar, una reflexión, algo respecto al futuro. ¿Qué les dirías a los que nos están escuchando y a los que van a escuchar la charla que quede grabada después? Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de un gobierno muy malo como este. Pero viste que no todo es malo, digo, también te puede dejar algo bueno, no sé qué yo. Hay una frase que no es de Alberto Fernández, sino que creo, si me no recuerdo, que es del Papa Francisco. No lo sé. Yo estoy convencido que nadie se salva solo. Nadie se va a salvar solo. Digo, la salida de este quilombo en el que vivimos es una salida conjunta. En algún momento tenemos que poner primero a la Argentina y después a nuestros intereses personales, o partidarios o políticos. Ayer hablando con el presidente de la CAF, rescataba cómo tanto el presidente Petro en Colombia de izquierda como Boric en Chile de izquierda incorporaron gente de derecha en sus gabinetes. Porque en definitiva, a Boric lo que le importa es que a Chile le vaya bien. De nada le sirve a él sostener su bandera de izquierda si el país se llena de pobres. Entonces, yo creo que siempre digo, invitémonos todos a pensar primero en la Argentina, a poner primero a nuestro país. Y saquemos este país adelante, cada uno desde su lugar. Y entendamos que no tiene que haber un San Martín. Ese es el gran problema de los que mal cultivaron la ancha avenida del medio. Que se llenan la boca de los grandes consensos, pero quieren ser ellos los que después queden en la historia como los que cambiaron la historia. Y no es así. Entonces tenemos una lucha de egos, lamentablemente, entre los que buscan el consenso, que hacen que nunca terminemos teniendo consenso, porque prima su ego. Entonces, pongamos una vez primero a nuestro país. Entendamos que nos tenemos que poner de acuerdo en 10 cosas, aunque sea. En 10 cosas, en 5 si quieren. Pero pongámonos de acuerdo en 10 cosas. Que no se toquen, gobierne quien gobierne. Ahora, para lograr esas cosas, tenemos que bajar los decibeles de la confrontación. Difícilmente uno puede sentarse a comer en la casa de una persona que cree que uno es un hijo de puta. Porque empecemos a tratarnos un poco mejor. Digo, en ese pibe de la cámpora, en ese pibe del PRO, en ese pibe liberal, en ese pibe socialista, seguramente hay buenas intenciones, simplemente creen que la salida de esto es de una manera diferente. Ahora, hagamos foco 2 minutos en las cosas en las que nos llevamos bien. Porque si no estamos al horno. Ya vivimos 200 años así. Con unitarios y federales. Con gorilas y con traidores. Y con peronistas. Con leales y con traidores. Con Boca, con River. Con los que eran de Soda Stereo y con los que eran de los redonditos de ricota. Digo, siempre tuvimos grieta. Y la grieta nos trajo 50% de pobreza, 80% de inflación, 0 inversión privada, 0 inserción en el mundo. Digo, pero una sola vez haciéndolo. Si sale mal, después putéennos con toda la razón a los que propusimos el diálogo. Pero por lo menos probemos una vez. Entonces yo lo que dejo siempre como mensaje es esto. Trabajemos por llevarnos bien. Una sola vez, aunque sea. Démonos 10 años de eso. Y si nos va mal, volvamos a la grieta. Ahora, los países a los que les va bárbaro son países donde el diálogo y el respeto son una política de Estado. Por algo será. Buenísimo, Gonza. Muchísimas gracias de nuevo. Un placer poder compartir con vos este ratito. Un placer para mí que me hayas invitado, Majo. Les digo a todos y a vos también, Gonza, que ya te vamos a pasar el link, que esta charla va a quedar a nuestro canal de YouTube de la Fundación Federalismo y Libertad. Bueno, esperamos ese próximo podcast de Hacer un Puente, ya nos contactás y los espero en la próxima charla en vivo de la Fundación Federalismo y Libertad. Muchas gracias. Gracias a vos, chao.